historieta, no era un cómic, no era un video. Yo no sé si vamos a grabarlo aquí enseguida, dale Natalia, graba. La sociología política es una cámara. La política es verdaderamente incómoda. Ya nada más de entrada, la palabra política nos intimida, es algo que siempre estamos evitando. Es uno de esos temas que siempre se nos ha dicho que no se tocan en la mesa familiar junto con el fútbol o junto con la religión, porque si lo hacemos, se desata una posible guerra entre nuestros padres, nuestros tíos o nuestros abuelos. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pero en realidad hace parte de nosotros de forma innata, o sea que nacemos con ella, y no hay forma de que no la aceptemos. El primero en plantear esta idea formalmente fue nuestro queridísimo amigo Aristóteles, al afirmar que el ser humano era un son politikon, que para los no bilingües significa un animal político. Y cuando decimos que el hombre es un ser político, lo primero que tenemos que entender es que todos nosotros somos seres sociales. Desde que nacemos estamos rodeados de personas, nuestra familia, amigos, compañeros de estudio, próximamente compañeros de trabajo, y es en estas interacciones donde la política comienza a fluir, porque la política, en su esencia más básica, es la manera en que organizamos nuestras vidas de forma colectiva. Esta característica innata de ser social lleva a la necesidad de crear jerarquías y estructuras de poder, porque el hombre no iba aislado. Y sí, sé que suena horrible, pero el conflicto se hace presente cuando no hay límites, porque de nada sirve que yo siembre un palo de mangos si después el vecino me va a coger todos los mangos. Esta organización surge de una necesidad de control y estabilidad social, especialmente en las primeras comunidades que empezaron a organizarse alrededor de todos estos recursos. Todo el tiempo estamos haciendo política, aunque no lo tengamos presente. Nada más este año ha sido un gran ejemplo de hacer política para no entrar en caos y matarnos entre todos. Cuando escogimos el tema de la promoción, el color del suéter, las decoraciones del salón o incluso la personería. Desde los primeros días de la civilización, el ser humano ha sido político en su esencia. Se ha organizado en grupos para garantizar su supervivencia y bienestar colectivo. Nunca nos imaginamos a los cavernícolas estando solos, y si lo hacemos, lo más probable es que en esa idea terminen muertos. Antes en tribus, ahora en sociedades grandes, pero siempre hemos sido políticos. Corrientes políticas. Las ideas políticas no aparecieron de la nada. Surgieron cuando la gente se empezó a hacer las preguntas de siempre. ¿Quién manda aquí y cómo organizamos este lío para que no termine en desastre? Las respuestas variaban dependiendo de cómo vivían las personas, si tenían suficiente comida, cómo se llevaban con sus vecinos y qué tan difícil era sobrevivir. En lugares como Mesopotamia y Egipto, dijeron: «Hey, ¿y si hacemos que el jefe sea también como el representante de los dioses? Así todos lo respetan y se acaba tanto bololo». Y ahí nacen los primeros gobiernos centralizados, con líderes que eran vistos como miembros VIPs cósmicos. Teocracias y monarquías. Aquí los que mandaban no solo eran los jefes políticos, sino también los gurús espirituales, como los faraones en Egipto. Era como si el jefe del equipo de fútbol también fuera el sacerdote del equipo, diciendo que tenía línea directa con los dioses. Así que la gente obedecía porque pensaba, si este tipo está en contacto con los dioses, mejor hago caso. El poder estaba todo bien repartidito entre la élite, mientras que el resto solo veía cómo pasaban la pelota. Desde entonces, las diferentes corrientes políticas han tratado de responder siempre a las mismas preguntas. ¿Quién debe tener el control aquí? ¿Y cómo nos organizamos para que no todo se vaya a la basura? Y claro, cada respuesta dependía de qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Época antigua. Ahora avanzamos a la Grecia clásica y a la Roma antigua, donde las cosas empezaron a ponerse interesantes y la gente se dio cuenta de que no siempre hace falta que los dioses elijan a los jefes. Democracia ateniense. En Atenas, a alguien se le ocurrió algo revolucionario, y si dejamos que la gente tenga voz y voto, aquí es donde aparece la democracia, donde los ciudadanos decidían las cosas a base de votos. Pero ojito, porque no todos participaban. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros ni de broma entraban en el club. Era como tener un grupo de WhatsApp donde solo podían hablar los admins. Pero al menos era mejor que dejar todo en manos de un faraón. Por primera vez empezó a hablar de las cosas como el bien común y la decisión colectiva. La idea era que el poder ya no venía directamente de los dioses, sino de los ciudadanos. Y ¡kabum! Cambio de paradigma. República Romana. Roma lo llevó un paso más allá, como siempre queriendo ser diferentes. Dijeron: oye, en lugar de que el mundo vote sobre cada cosa, ¿por qué no elegimos a unos cuantos para que voten por nosotros? Así nació el Senado romano,
que era básicamente un club exclusivo donde los ricos y poderosos hacían las leyes, aunque seguía siendo un poco elitista. Al menos no dependía tanto de los dioses y se basaba más en el concepto de leyes. Estos dos sistemas cambiaron la manera en que las personas veían el poder y la política. De repente, conceptos como la participación ciudadana, aunque limitada, y la legalidad se volvieran parte del discurso. Estos principios luego influirían en un montón de corrientes políticas que vendrían después, como si Grecia y Roma hubieran plantado la semilla de lo que sería la política moderna. Durante la Edad Media, Europa funcionaba bajo el feudalismo, un sistema donde el poder estaba dividido entre señores y vasallos. Los señores ofrecían protección a cambio de lealtad y servicio militar. El feudalismo creó una estructura sociopolítica rígida donde las posiciones en la sociedad estaban predeterminadas por nacimiento y donde la movilidad social era prácticamente inexistente. El control político y económico estaba en manos de una élite terrateniente, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de servidumbre. La gente aceptaba su situación, priorizando la seguridad y salvación espiritual sobre la libertad personal. Aunque todo parecía estable, había tensiones que con el tiempo provocarían grandes cambios. El personaje clave de esta época fue Maquiavelo. Él en su obra habló de la política de manera muy realista. Él decía que para mantener el poder a veces era necesario hacer cosas que no eran del todo buenas. Él decía que los gobernantes no debían guiarse por lo que era moralmente correcto o no. No, él creía que debían hacerlo, debían estar dispuestos a tomar decisiones en base a lo que podía ser efectivo o no para mantener el control sobre el poder. Básicamente afirmaba que el fin justifica los medios. Con el Renacimiento también se debilitó el poder de los señores feudales y los reyes tomaron más control, usando ejércitos y centralizando el poder. Esto formó un despelote ahí entre los ricos y los nobles, que terminaron en revoluciones en busca de más participación política y económica. Con la revolución industrial el mundo pegó un cambio bien fuerte. El capitalismo empezó a tomar fuerza y, como era de esperarse, la diferencia entre las clases sociales también. De ahí salieron nuevas ideas que venían como a meterle sazón al asunto, como el socialismo o el marxismo, que eran tipo, vamos a arreglar esto. Y luego, como todo plot twist, apareció el fascismo, que venía a ser como la reacción más tóxica y extrema de todo lo anterior. El movimiento del socialismo, que era como cuando en el parche alguien dice, bueno, todo para todo el mundo, aquí no se queda nadie por fuera. Básicamente el socialismo propone que los medios de producción, lo que son las fábricas, tierras y todas esas vainas, sean de la comunidad o del Estado, para que no haya tanta desigualdad. Marx y Engels, esos manes que parecían tener siempre la respuesta, decían que la historia era pura pelea entre clases y que al final los trabajadores, o sea, el proletariado, iban a tirar una revolución. Y bueno, spoiler alert, eso sí pasó en la Revolución Rusa de 1917, lo que se volvió un hit en países como la Unión Soviética y China. Ahora, tras la Primera Guerra Mundial, con la economía en modo estamos mal, pero vamos peor, o sea, a pique, el fascismo apareció como respuesta, casi como si fuera un no me gusta este parche, armo el mío. Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania se montaron en esa película de aquí que se mande uno, o sea, yo. Con ellos, el fascismo era el nacionalismo, pero llevado a un nivel Dios, donde el Estado controlaba todo, casi como si fuera el man que decide quién entra y quién no al server. Y no solo le cerraron la puerta a las ideas liberales, socialistas o anarquistas, sino que pusieron al Estado y al líder como si fueran el único combo ganador, y nada de lo que alguien iba a pensar por su cuenta. En pleno auge del fascismo, las personas se convirtieron en NPCs, personajes controlados por el Estado, donde la obediencia al líder era la misión principal. Las sociedades funcionaban con el mantra de lo mío es del Estado y lo del Estado también es mío, pero más del Estado. Era como vivir en un todos somos iguales, pero de manera medio crítica, porque la diversidad se veía como algo que no iba ya, algo que se destruía. Pero mucho antes de todo ese despelote, por allá en el siglo XVIII, ya los filósofos de la Ilustración estaban dándole vueltas al tema de cómo debería ser la relación entre el Estado y la gente. Entre esos filósofos está John Locke, que sería como el man que te dice, pilas, los derechos de la gente son sagrados, la vida, la libertad y la propiedad. El Estado solo está para protegerlos. Esta forma de pensar fue como el hype del momento, tanto que inspiró a revoluciones como la americana y la francesa, porque el tipo sabía lo que decía y la gente lo siguió al pie de la letra. Ahora, Rousseau era más el tipo que llegaba y decía, mira, aquí nadie manda más que nadie y todo se hace bajo acuerdo. Su idea del contrato social decía que el poder legítimo solo puede existir si la gente lo acepta, como cuando uno se organiza para que todos aquí en el salón estemos de acuerdo o logremos algún proyecto. Esta vaina terminó siendo la base de lo que llamamos
democracia moderna, donde el poder está en manos del pueblo y no de unos pocos que deciden por otros, o por todos. Época contemporánea. Me gustaría decir que en los tiempos modernos las cosas se pusieron pacíficas, pero no. Empezamos con las guerras mundiales y los grandes movimientos sociales del siglo XX. Sacudieron el mundo político como una pelea en una boda. Todos estaban peleando por su forma de organizar la sociedad. La gente empezó a luchar por la democracia, los derechos civiles y un sistema donde, si las cosas iban mal, el estado de bienestar te echara una mano. Básicamente era como un seguro para que, si todo se iba a la quinta porra, el gobierno te ayudara. Pero mientras algunos querían más libertad y derechos, otros decían, no, mejor controlemos todo. Y ahí es cuando entran los fuckboys del siglo XX, el fascismo y el comunismo. Unos querían que todo girara en torno a un super líder que mandara en todo, y otros querían que los trabajadores tomaran el control total. Y amiguis, no creas que todo se solucionó, porque ya en el siglo XXI llegaron nuevos líos. Cosas como la globalización, que es técnicamente todo un mundo más conectado, pero también más desordenado. El cambio climático, quien dice nos vamos a morir todos. Y la crisis de representación democrática. La gente siente que votar ya no sirve para nada. Todo esto nos ha hecho preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos para organizarnos? Así que el debate sigue y seguirá existiendo. ¿Cómo nos repartimos el poder y los recursos sin que todo sea un desastre?